La casa fue construida por Manuel José de la Torre. No hay una fecha probable, posiblemente hacia 1870 más o menos. Y Manuel José de la Torre fue una destacada figura de nuestro partido, ya que fue el primer procurador municipal, fue juez de paz, comandante de guardias nacionales, comisionado municipal, es decir, una figura muy destacada. Ocupó diversos cargos públicos, como hice referencia, y él provenía de una antigua familia del lugar, ya que era descendiente, bisnieto, de José Antonio de Otálora, un rico propietario, tenía algo así, unas 60.000 hectáreas, de la estancia de Areco. Fue ocupada primero por este matrimonio, luego por sus hijos, Carlos María, que fue intendente municipal, y Ana María de la Torre, casada con el comandante Aniceto Pérez, quien fue fundadora y primera presidenta de la Sociedad Protectora de los Pobres. La tercera generación que ocupó esta casa estaba representada por los nietos de Manuel José de la Torre. Manuel José, que fue escribano, Horacio, que fue médico, un destacado médico y político, fue diputado nacional y senador provincial en distintos periodos, y a él se le debe la fundación, junto con Ireneo Castex, del Hospital de Zárate. Y otra hermana más, que se llamaba Ana América, casada con el general de brigada Joaquín Leiva. Otro hermano, Luis, también casado, y Hortensia y Ana María. De esos 6 hijos, solamente se casaron 2. Fueron los últimos habitantes de la casa hasta 1987, cuando falleció el escribano y Ana María. Hoy solamente sobrevive Hortensia, que tiene 98 años y vive en Buenos Aires. Por rosas, porque como ya le digo, le decían remanso porque atraía a la gente. Era unitario. Era unitario. Salvaje, unitario. Rufino de la Torre y Aedo. Aedo, de los Aedo de la banda oriental. Y entonces unas morenas que vivían cerca de la Quinta de Rivadavia le dijeron a Rosas que ahí debía haber algún salvaje unitario escondido, porque de noche tosía. Era mi bisabuelo. Realmente, era cierto. Estaba escondido en la Quinta de Rivadavia y lo llevó y lo tuvo 2 años presos. Y un día va el general Pacheco, que tenía bastante fuerza, y Rosas, con ser Rosas, lo respetaba. Y entonces fue el general Pacheco a verlo a Rosas y le dijo: le vengo a hacer un pedido. ¿De qué se trata? Dice: si puedo, le dice Rosas. Concederlo, está concedido. Se trata de la vida y de la libertad de Rufino de la Torre Aedo. Ah, usted me pide mucho, general. Ese es un salvaje unitario, dice, que tiene una actuación como tal, me pide mucho.
Y entonces el general Pacheco le dijo, ese es mi pedido. Como diciendo sí o no, pero... Y entonces le dijo, bueno, viniendo de su parte, concedido. Pero estaba concedido de miedo que le tenía a Pacheco. Y entonces lo cachas llevan a la cueva todo lo que encuentran a mano. Y ahí adentro hasta con víboras se conviven. Bueno, quiero ver estas víboras y estas cosas que usted ha traído acá. Este es un cuchillito dejado por un oficial cuando la guerra del Paraguay, que vino a buscar caballada acá a la Argentina, ¿no? Vino y mi abuelo, que era el que mandaba la parada en la calle, diremos en el pueblo, lo acompañó a todas las estancias para juntar las caballadas. Hacían una especie de balsas y marchaban en el río para el Paraguay, que era la caballería, que la fuerza que más exterminio tenía, ¿no? Que era la fuerza que atropellaba en todos los entreveros. Los caballos morían como moscas, los pobres, ¿no? Y los jinetes también. Fue a Caseros, con un hermano de mi abuela, que no volvió. Sí. Y cuando vino de Caseros con la noticia, porque no había transportes ni nada, voy a caballo nomás, fue a Las Palmas, donde estaba su padre, en cama, casi ciego, y le dio la noticia del triunfo de Caseros. La pérdida del pariente, sí, que no lo encontraron ni el cadáver. Al otro día de la batalla fue mi abuelo. A ver si lo encontraron. Y no encontró. Porque era un día de calor, ¿no? El día de la Cuando batalla. éramos chicos, él se sentaba en el vestíbulo y nos explicaba cómo había sido el clima de la batalla. Era en enero, creo que era la batalla. 3 de febrero. 3 de febrero. Entonces había de un calor bárbaro y hacían zanjas y echaban los cadáveres ahí a la zanja con paja, les prendían fuego y después los tapaban. Por las epidemias, todos ¿no? los fallecidos, ¿no? Entre los cuales había ido el pobre que había ido con el abuelo, que no lo vieron más nunca. Caído el tirano, se vinieron enseguida acá. Y ya le digo... Y a lo trajeron de Montevideo. Sí, ¿no? De una parra. Por eso le decimos... Una parra del Hospital de Sangre. Sí, del Hospital de Sangre de Montevideo. Que mire vos, lo hemos usado todos cuando hemos estado. Estaba señalada la vara, ahora se gastaron. Y fíjese que vinieron, por supuesto, de Montevideo, porque él administró la estancia de sus parientes, mi bisabuelo, que le decían el Rincón de las Gallinas o el Rincón de Aedo. Y la oriental. Claro. Y cuando vino mi abuelo con la noticia del triunfo de Caseros, él se incorporó en la cama y empezó a apostrofarlo al tirano, ¿no? Y le dio un derrame cerebral. A Gardel yo lo he conocido de muchachuelo, que lo llevaban amigos nuestros también, lo llevaban a lo de Hansel, ustedes han oído hablar. Bueno, y le pagaban la entrada y le pagaban la consumición y era un muchacho que cantaba. O sea, Gardel no era nadie todavía. Nadie. Y después cuando vino de París, hizo un recital en el Palais Bleu en Buenos Aires. Y yo con mi hermana nos, ¿cómo es? Sacamos la entrada para todo el festival. Así que le conocíamos todo el repertorio. Y volvió hecho otra persona, porque muy vestido de smoking, con su gran brillante, y todos le gritaban, Carlitos, Carlitos, otra Carlitos. Y nosotros que lo conocíamos. No, en el Palais Bleu de la calle Santa Fe. Pobre Gallo Batará también. Sí, le pedía que cantara Pobre Gallo Batará, y él ya en otro. Que es un trabuco naranjero que le llamaban en esa época. ¿No está, Luisito? Luisito. Tomá, guardame esto. Trabuco naranjero. ¿Y de dónde lo...? Y lo heredé, lo tenía acá en casa del abuelo. Vaya a saber de quién fue. Guarda, no se le escapa un chico y no rompa el televisor. De la época de Rosa. Lo menos, más atrás. Acá tenemos unas espuelas también. Estas espuelas, y son espuelas que se usaban en esa época. A ver, mostrar esas chiquitas también. Pero es...
Estas escuelas cruzaron los Andes. Con estas espuelas... Era en el cruce de los Andes, eran para las mulas. O sea que acá en Zárate, Sí, aquí en su sí, casa, en sí. esta vizcachera, como En esta familiarmente, vizcachera, sí. ustedes tienen estas espuelas Es de que los fueron utilizadas para cruzar los El Andes. movimiento venía porque era un enamorado del lugar y cuanta obra importante se ha hecho, él ha tomado parte. Y aparte de eso era un poco pariente de mi abuelo, por los Godoy. Recuerdo de provincia, el libro cuenta la historia, él les decía como él hablaba, como él quería, los Godoyes. Y mi abuela era Godoy de San Juan. Qué costumbre, subía a la barranca y mi abuelo cuando no iba allá lo esperaba con 2 sillones en la vereda, que así se acostumbra. Y él se sentaba a descansar un rato. Y acá había un moreno creado desde los peones de las Palmas, que era de ellos, el padre de mi abuelo. Le decía, che Moreno, anda, traeme un vaso, un jarro, porque en ese tiempo no se decía, un jarro de agua bien fresquita, con ese énfasis que él hablaba, bien fresquita, recién tirada del pozo. Era el único recurso para tomar agua fresca. ¿Y cómo hacían para sacar el agua del pozo? El balde tenía una cadena o una soga larga hasta el fondo de esta casa, a cuya cadena 50 metros más o menos a caballo. había un caballo. Entonces, cuando el caballo venía, Ahí tiene el moreno que le sabe. Mientras usted me sigue contando, vamos a ver la foto del moreno que le servía el agua a Sarmiento. Sarmiento. Están las Entonces, escalinatas del vestido. entonces le decía, La foto está sacada aquí en la foto. sí, acá. Entonces le decía, ya repetí, ¿no? Recién tirada del pozo, bien Sí, sí. fresquita. Bueno, y venía el moreno y él tomaba, porque en ese tiempo, como ya repetí, se tomaba en jarros de plata o de, Aluminio. no, aluminio que iba a haber, no de este otro material que hay, de peltre. Y entonces descansaba un rato, hablaba con mi abuelo, conversaban de familia, porque para el cumpleaños de Sarmiento viajaba mi abuelo y mi abuela, iban a la comida familiar. ¿Dónde lo hacían el cumpleaños? Ay, no me acuerdo, en Buenos Aires. Estas tienen su historia. A ver, cuénteme. De la batalla de Arroyo Grande, de Entre Ríos. Estas eran las que se mandaban en las especies de cañones que tenían en esa época, ¿no? Sí. De verdad que de la maravilla me río. Del mismo lugar, ¿eh? Del mismo lugar. Todas estas piedras las encontré ahí. Y yo me las traje, ¿no? Las mandaban Las balas aquellas, ¿Cuál? donde me dicen que son de la revolución de Perón. Aquellas sí. ¿Cómo hizo para obtener eso? Ah, ese secreto no se puede. No, los que sabían mi fe radical, la revolución de Perón, me hicieron algunas, ¿no ves? Estas están martilladas. Acá en Zárate, es lo que menos sabemos, de doña Justa Lima de Atucha. Además está el óleo que ella donó en 1879 a la parroquia. O sea que hay dos fotografías en Zárate. Claro, uno es un cuadro y otra es esta fotografía que se la regaló a don Manuel José de la Torre. ¿Ustedes conocieron a Justa Lima? Mi hermana sí, porque cuando venía ella con su sobrina, Justita Mores, que era sobrino carnal de ella, venían a almorzar a una, no le puedo decir hotel, porque en ese tiempo era una fonda, y la invitaban a mi hermana para que jugara con Justita, y iba mi abuelo y mi hermana
mayor que almorzaban juntos en una mesa. ¿Dónde vivía Justa Lima? Vivía en la calle Supacha, entre, ¿cómo diré? No sé, creo que 175. Yo he conocido la casa. ¿Pero cómo que Justa Lima no vivía en Justa Lima? No, en Buenos Aires. Ah, En Buenos Aires, claro, no vivía en Zárate. Era una no es casa- de Zárate. No, era donde vivía ella siempre. Que después vivió María Carolina Tucha, la de Urquiza Anchorena. Y era una casa de ventanas de rejas, dos de un lado, dos de otra, un gran portón y un inmenso patio. Y de los dos lados edificados dormitorios. Fueron con mi abuelo a buscar el lugar y encontraron este que existe, porque la anterior iglesia estaba situada en la calle Rivadavia, pero no en una acera ni en otra, sino en el mismo medio de la calle. Rivadavia, ¿entre qué Por calles el está ahí banco, ahora? casi por el Entre- banco. Frente al Banco Banco, Nacional. La Ah, boca calle de Rivadavia y 19 de marzo. Claro. En el medio de la Medio. calle. Bueno, porque todo eso Eran era la dormidos. plaza. La plaza Anta, como se llamaba antes. Otra manzana más, la del colegio actual, colegio número 1. Eran dos manzanas. La plaza eran 2 manzanas. Sí, la que existe ahora y la manzana del colegio número 1. O sea que la plaza era 2 manzanas y la iglesia anterior 4 manzanas. era. 4 manzanas. La actual, la de la municipalidad, la del banco y la de la escuela número 1. Eso era la antigua plaza Anta. Y en el centro estaba ¿Estás seguro que la de iglesia. la municipalidad? La de la municipalidad también. Y en el medio, en esa esquina, estaba la capilla. Claro. Y entonces, en esa época fue cuando... ¿qué pariente le dijo que fue a buscar? Doña Justa Lima. Justa Lima, ¿con quién fueron a buscar el lugar? Con mi abuelo, Con su abuelo fueron a buscar el lugar. claro, con Manuel José de la Torre y Soler, mi abuelo. Y Misia Justa Lima, ahí está consignado, no sé en qué crónica, dice que celebra que esta donación se ha hecho estando frente a la comuna don Manuel José de la Torre, que nunca, como decía, que nunca había habido un edil, diré, intendente, más probo que él y su hermano. No, eso de rueda, ¿eh? Usted ve que de pequeños ya me gustaba la... ¿eh? Hortensia, Horacio, Luis y Ana y América. Anita no era nacida, la menor. Este soy yo, el Caballito, y Hortensia, la negrita le decimos. Horacio, Luis y la madre de... Salió mi abuelo con Sarmiento. Y Sarmiento era muy tempranero y activo. Y por ahí le dice, vamos a desayunar en alguna parte. Por eso era gordo. Y entonces mi abuelo le dice, bueno, acá en el campo, dice, hay un lugar de unas personas conocidas, la casa de don Tomás T, que quién sabe si sería T, a lo mejor era otro, Creo que en esa tienda, claro, inglés. sí, vamos allí. Bueno, don Tomás T nos convidó, encantado, porque era mi abuelo, con lo que había del lugar, miel, tostadas, en fin, todo lo que podía, queso, y de Sarmiento no lo caían en cuenta para nada, era un acompañante de mi abuelo, para ellos. Entonces estuvieron un rato muy bien servidos, con su mantelito muy limpio, muy bien, y al terminar le dan las gracias y le dice mi abuelo, ¿saben con quién han estado? ¿A quién le han servido el desayuno? Sí, cómo no, a don Manuel José de la Torre. Sí, ¿y quién más? Al presidente de la República.